Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, el versículo 22. Hoy queremos reflexionar en nuestro estudio bíblico. Nos dice, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. Entonces, nosotros decían entonces estos principales, yo hermanos, sin haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, o sea, le está diciendo bien, llegó allá a todo lo que es el judaísmo, sino que justamente lo que yo estoy haciendo es presentando la continuación del Antiguo Testamento. Yo veo algo de ahí por ahí no hay cambio, sino que es el hecho de que se está cumpliendo la promesa de Dios Padre. Y por eso es que él ya sacó paraguas enseguida. 3 días después convocó a los judíos principales. Quiere decir que ahora hoy la poder ahí generará estos judíos que dice aquí principales que vivían en Roma. Y bueno, seguramente que tenían negocios, que eran gente importante, importante, gente importante dentro del judaísmo. Y a ellos Pablo les llama, y saca paraguas y se da a conocer, ¿verdad? Bueno, ya sabía entonces en el contexto bíblico lo que quiere decir esto. Este versículo sigue inmediatamente, ¿verdad? El versículo 21, donde los líderes judíos de Roma le están aquí escuchando a Pablo. Etcétera, etcétera. Y ahora ellos expresan una curiosidad. ¿Por qué? Y porque queremos saber. Se habla mal de esta secta. Pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. Pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Se la contradice y dice, etcétera, Por lo tanto, ¿quién sos vos primero? Era Pablo. ¿Y qué es, verdad? Decirnos un poco, explicarnos un poco qué es lo que enseña esta secta. A la gente, esta secta llamada, ¿verdad? Cristianos, de los cristianos, o si no también le llamaban el camino. Te tapeñan de Huerajaina, ¿hacia dónde? Hacia Dios, hacia el cumplimiento del Antiguo Testamento. El camino. En este bebé, los neocatecúmenos, ¿verdad? Llevan este nombre, ¿verdad? El camino. Bueno, y así comienza este diálogo
que de cierta manera, queridos amigos, el hecho de hacer un diálogo aquí entre estos principales del judaísmo y el cristianismo, comienza un cierto, podemos decir, el diálogo, o sea, el diálogo, el diálogos. O sea, la capacidad de entrar un poco y usar aunque sea un dedo de cerebro que tenemos. Ya llevamos esta mina, ya esa mina. Va y con la pelea, porque si ustedes dicen que es continuación, ¿en qué consistiría esta continuación? Aupeago, ñandé en guaraña interesante porque ñandé pues ya es la historia de la salvación. La historia de la salvación que dice Peñande Yara lleva, hoy que va a Peñande Abuitebe, o hubo Guatabe ñande Abuitebe, o esa cañande Bejapea y ñande Mooto Pañande ya piana, que sería la vida. Por eso dice yo soy el camino, o peare cogeras y baila el camino, porque ya puana cotapeco lleva para llegar a nuestro objetivo que es la vida. Pero en este camino nosotros encontramos, ¿qué cosa? La verdad. Queridos amigos, aquí hay una teología, pero sintética, maravillosa. Para esa papeñan de Yara, llevamos esa caña de bueno, Arubila Yabatana. Yo soy el camino. Bueno, ya entonces, y él ande propone, japea la de historia de salvación, ahí se ve Pablo. Upea la de Yara y Maiteyama, oñe, ena de cueja y de cueñan de peñan de Urupibe, ¿verdad? Nuestros padres, lo que han recibido, Abraham, Isaac, Jacob, Opea entonces ñamoñe penujin, ayajaese a través de los profetas, a través de los escritos, peñan de Yarañe, o sea, cañan de hoja de ruta. Pero lo que nos propone es la vida. Ñande yaguatano pepe, entonces ñaguajeta a la vida. Pero para eso, yo soy el camino, o vamos a tener que utilizar para llegar a la vida, la verdad. Ñañe en la verdad, ya emba eva peñan de Yara y ñande. Ñande pisino hanguaise ñande ñe coteme, vivir en la verdad, no vivir en la falsedad. Por eso que siempre el cristianismo iba a ser muy insistente, ¿verdad? Y por eso yo expongo y digo, todas estas sectas cristianas que nosotros tenemos, por eso lo se llama secta, porque se han dividido y se han separado de, y proponen más bien un relativismo para aquello que a mí me gusta, o sea, una religión según mi conveniencia, según mi conveniencia. Y no estoy diciendo solamente una conveniencia económica o del diezmo, etcétera, etcétera. Oye, acá plata, pues ya por la secta. Bueno, vea, entonces ya es demasiado bien conocido. Pero también aquí está la conveniencia de acuerdo a no querer acatar o vivir lo que justamente dice la ley de Dios, ¿entiendes? Ambas ellas ella venían de Yara, de la ley de Dios y los mandamientos de Dios, ¿entendiste? Porque ya el segundo mandamiento es uno de los mandamientos sectarios, pisoteados, ¿verdad? El segundo mandamiento es la ley de Dios. No levantarás el nombre de Dios en falso. O sea, levantar el nombre de Dios en falso quiere decir que vos tergiversás, decir cualquier cosa que a vos te convenga o que le convenga. Eso quiere decir levantar el falso nombre, ¿verdad? El nombre de Dios. Eres falsea. Porque en de ere la ñande llanando yerureya ñandea, y pona ñande, veo yo ahí, pero donde hemos ponamba, ayer. Y cato de vendar 3 veces, yo a me entra tu la de 10, ella popea, ella poama, y gato de mondá, y gato guau, para dar la conciencia. Aquí hablamos de Dios y solamente lo religioso y del amor de Dios, venderá guate y gato ella, pues ella, pues. Sin embargo, sabemos muy bien que si uno va a confesar sus pecados verdaderamente, examen de conciencia, dolor de haber hecho ese pecado, de haberte equivocado, dolor de los pecados, segundo elemento. Confesión, o sea, eres monaña, arrepentida, eres shaya, anda ya propósito de enmienda, tú ya se monda, y entonces tu propósito siempre va a ser el devolver 100%, nada devolver tan de los intereses de lo que robe, no, 100%. O si no, da ahí conversión. Y luego cumplir verdaderamente ese propósito, o si no, no tiene sentido. Bueno, queridos amigos, imbaretes hay pojiñan de buena. Así es que volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Estas son las imágenes de la tragedia en Texas por la crecida del río Guadalupe. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones. Ya hay más de 80 personas fallecidas y decenas siguen desaparecidas. Según la policía local, el río creció casi 8 metros en menos de una hora. Uno de los focos principales fue el campamento cristiano Mystic, donde se encontraban 750 niñas. Muchas han muerto y otras siguen todavía en búsqueda. El Papa León XIV pidió por las víctimas durante el Ángelus y expresó sus condolencias a las familias. I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp in the disaster caused by the flooding of the Guadalupe River in Texas in the United States. We pray for them. La Archidiócesis de San Antonio, en Texas, ha publicado un mensaje en su página web. Es nuestra oración que los afectados por las inundaciones encuentren la fuerza para reconstruir. Nos comprometemos a estar con el pueblo en estas circunstancias difíciles. Respondamos al llamado de Cristo a amarnos los unos a los otros. Ya se están organizando varias misas y la Archidiócesis ha abierto en su web un apartado de donaciones para todas las víctimas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, en este contexto histórico del versículo 22, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. Pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Ya había dos elementos. Por una parte, lo que hace más bandeja, va a bandera aérea, más va la Pabloina, va a bandera calcula, primera cosa. Que presenta a mí Ñande, la ley que presenta a mí Ñande, Maba Peñande, Yarande en Maná, Dios, Elohim, por decirlo así, o Yahvé. Pero por otra parte, te decimos ya y te presentamos ya que Oregoro y Cuayaros en Duay. Y es una secta, dice él, que en todas partes se la contradice. Oye, contradecillo, ven. Así que, a ver, o yuro y cuajma, a ver contradicción, oye, a ver, Entonces, en el contexto histórico, queridos amigos, estamos hacia el año 60
después de Cristo. Roma era un lugar de máxima concentración de los judíos. Estaban los judíos a la Roma, que estaba fuera de Palestina, así como anteriormente fue Alejandría, en la parte norte del África, ¿verdad? Alejandría en Egipto. Ahora, las sinagogas servían siempre como centros de debate teológico, es decir, era el lugar donde se podía conversar, se podía mirar el mesianismo, lo que Dios propuso siempre al hombre, a la historia, es decir, a la humanidad. Una historia de salvación ya es ahí señalada, ¿verdad? Y aquí, queridos amigos, esta apertura que se está dando en este momento, porque ellos le dicen y le preguntan a Pablo, pero queremos oír de ti, queremos oír. No nos cerramos y no imponemos simplemente un autoritarismo como durante todo el tiempo hasta ahora se le imponía a Pablo. Pablo indicó así, ¿verdad? Pero sin embargo ahora hay como un proceso y una cierta apertura. Pero aunque sea todavía una apertura condicionada, sin embargo revela ya un proceso típico del judaísmo helenístico. Atención, estamos pasando al judaísmo helenístico. Cuando los helenos, es decir, los griegos, van entrando e influenciando la cultura hebrea, ciertamente que aquí comienza ya a haber una cierta apertura, mayor apertura. Eso sería lo bueno también, siempre con las influencias de las culturas, como suele ser también al revés, ¿verdad? En ciertos lugares donde hay una apertura o hay ya una flexibilidad tan grande que cada uno ya posea, de repente viene una cultura que va imponiendo leyes y va cada vez cerrando más también todo eso que es laxo, ¿verdad? Que cada uno hace lo que quiere dentro de un relativismo. Viene una cultura que exige más y que te comienza a cerrar entonces ciertas posibilidades que ya esa página que están destruyendo a la sociedad y que está destruyendo a la comunidad. Entonces, queridos amigos, aquí reconocer que la secta era mal hablada, eso se dice diabaleitai, oñeñe vaíese, dia dividido, que está dividida, baleitai, posiblemente por detractores dentro y fuera también del judaísmo. O sea, algunos judíos que se han convertido van, miran, entienden, escuchan la propuesta, pero están medias aguas, ni fu ni fa. Y desde ahí comienzan a hablar mal del cristianismo, porque ellos están entrando ahí, ¿verdad? Otros sí que entraron, más o menos saben esto, o renunciáis, o apostatáis del cristianismo, y comienzan a hablar negativamente. Esto es lo que vamos a encontrar después de nuestro estudio en las cartas de San Juan, sobre todo, en las cartas de San Juan. Bebé es una lucha, ¿verdad? Sin cuartel, para utilizar esta palabra, esta frase, una lucha directa entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo, otaquea lleva el cristianismo por todas estas ideas de la buena noticia de la construcción del reino de Dios que Jesús trajo. Y entonces, lo que el autor sagrado, es decir, San Juan, en sus 3 cartas, comienza a proponer y a hablar y a decir es contra estos que han apostatado. Eran de los nuestros, pero en realidad no eran lo de los nuestros. O un pepe, pero no eran luego. Y así Dios lo decidió, etcétera, etcétera. Estamos en esa carta, sobre todo en la primera carta de San Juan. Entonces, queridos amigos, en este contexto histórico, nosotros descubrimos que el diálogo y el intercambio, es decir, el intercambio aquí respetuoso frente a esta tendencia persecutoria de la época, porque hasta este momento era todo persecución. Por fin, pero queremos oír de ti lo que piensas, queremos oír. Ya dialoga mina Pablo, ya en 2000, va en de calcula, porque nosotros escuchamos, ¿verdad?, que esta secta en todas partes se la contradice.
Y así entonces, estas palabras claves, queridos amigos, por ejemplo, el jairesis en griego, jairesis, quiere decir justamente secta, jairesis. Y originalmente jairesis significa escuela de pensamiento, jairesis. Nosotros le decimos es un pensamiento separado. Es un pensamiento que va fuera de lo que la raíz esencial y fundamental está pensando. Entonces se separa, jairesis. Y luego adquiere también este jairesis la connotación de una corriente herética. O sea, cuando se dice una secta, estamos diciendo directamente que es una corriente herética. ¿Por qué una corriente herética? Aupeango ese yo que fuera porque sale justamente del camino de la comunidad. Por ende, Hebeima, grupo que vamos a hablar en comunidad, no nos endulcebeima la bella, orego ave, ore, roicua, ore, copa la verdad, ahora el aro, apela valea, pe ya voy paitera. 2000 años bebe guatao vean na pentendei va vera. Coanga orero recibirse a la iluminación. Ahora coanga pero pillaza, después de 2000 años lo pillaza, va, eva la ñandillara la hice, 2000 años de vacío, entonces, ¿entendiste? 2000 años de vacío. Y no hay que tampoco sorprenderse, porque miren que también los judíos en el Antiguo Testamento, cuando nace el cristianismo, justamente después ellos, ¿saben cómo le llaman? El silencio de Dios. ¿En qué sentido? En que todo ese tiempo, Dios dice que nunca habló, o que Dios, durante mucho tiempo, ¡pum!, de repente, de repente. Por ejemplo, también estos que siguen a José Smith. Vean, por ejemplo, ese personaje del año 1800. 1800 años, dice que ya ella tenía ayuno, silencio de palabras. No, ella más bebe. Nadie de los hombres pudo haber escuchado, ni interpretado, ni sabido nada de lo que Dios decía. Esa es el libro de oro. Con él continúa la revelación. 1800 años, ¿entendiste? O sea, se dan cuenta cada cosa que dice, ¿verdad? Cada cosa. Para justificar ideas que realmente, como decíamos anteriormente, van en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios, en realidad. Esto es tomar el nombre de Dios en joda, vamos a decir. Esto es tomar el nombre de Dios en falso. O sea, ¿quién soy yo para decir después de 1800 años, Sheo uñan de ya, Sheo una ave me oíse, libro de oro y aregón, dice, na ave, handente oíla y cuapa, hande. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hay tantas cosas que tenemos que mirar un poquitito desde aquí, de la lógica. Por eso es que es importante la filosofía antes de hacer teología. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025.
¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El 27 de junio celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. En él encontramos el amor más puro y la guía para nuestras vidas. Que este día nos inspire a vivir con compasión y bondad. Dulcísimo Corazón de Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Sagrado Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres, haces comprender que se ensancha tu corazón cuando ves crecer la virtud del amor. Haz de nosotros almas generosas que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. La acogida de migrantes y refugiados de Oriente Medio también supone un reto para los cristianos que acogen a otros cristianos. Estos que huyen de países como Siria, Irak o Líbano pertenecen a los ritos orientales. Su cultura y espiritualidad es diferente al rito latino, instaurado principalmente en Occidente. Desde Roma recuerdan a día de hoy la petición que León XIII hizo hace más de un siglo a los católicos de rito latino, que cuando acojan a sus hermanos orientales traten de ayudarles a preservar tanto su espiritualidad como sus costumbres. El deseo de la Iglesia es que los católicos de rito oriental no pierdan su identidad y así mantener la riqueza en la variedad. Algunos de ellos todavía usan el idioma de Jesús para la liturgia y a veces también al hablar en los pueblos. Lo que se respira con ellos es como el origen del cristianismo, algo que debemos valorar, defender y sostener a cualquier precio. Las iglesias locales son el destino de muchos refugiados cristianos que escaparon de sus países. Por eso, desde el Dicasterio para las Iglesias Orientales señalan que el punto clave es la preparación, sobre todo a nivel diocesano. Accoglienza dei migranti
Acoger a los migrantes integrales en la comunidad, pero conservando las diferencias. Esto lo que quiere decir concretamente es que si yo soy un obispo de una gran diócesis en Estados Unidos o Canadá, ¿qué debería hacer? Pues enviar a un sacerdote a estudiar al Instituto Oriental para conocer lo que son las iglesias y luego nombrarlo vicario general para los católicos de rito oriental que no tienen una jerarquía propia, porque los que tienen la jerarquía propia de algún modo se las arreglan. Es fundamental ver dónde los sacerdotes de rito oriental pueden seguir a los migrantes moviéndose a las distintas comunidades preparando catequesis. Donde esto no sea posible porque los grupos están demasiado esparcidos, es necesario que la comunidad latina se haga cargo de ellos sin desarraigarlos de su rito. De hecho, uno de los primeros encuentros de León XIV coincidió con el jubileo de las iglesias orientales. El Papa recordó la importancia de que los católicos de rito latino sean los primeros en proteger y promocionar los ritos orientales. Accogliamo l'appello a custodire e promuovere l'Oriente cristiano, soprattutto nella diaspora. Qui, oltre ad erigere, dove è possibile e opportuno, delle circoscrizioni orientali, occorre sensibilizzare i latini. Aunque el Papa ya señaló que el problema fundamental pasa por devolver a Oriente Medio la paz que anhela desde hace tiempo. En los últimos años los cristianos han sido perseguidos en países como Irak, también han sufrido la inestabilidad en lugares como Siria, Líbano o Tierra Santa. Y todo esto termina con una solución casi forzada. Muchos tienen que abandonar su tierra, zonas del mundo en las que vivió Cristo y donde continuaron las primeras comunidades cristianas. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, es el último, ¿verdad? Y estamos en el versículo, ahora en este momento, 22. Pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. Oye, diálogo. Esto es importante, queridos amigos. El diálogo, vamos a ver un poco, porque los argumentos son esenciales y fundamentales, queridos amigos. Por eso decía al finalizar el otro bloque, decía que la filosofía es esencial y es la base, es el cimiento. La filosofía, amigo del saber, y purón que sea un dedito de tu cerebro, pero del aspecto filosófico. Anilare yujarela la pareja ere cualquier urorei, no. Tenés que mirar y tenés que entender desde la base. Tenés que entender desde una filosofía el pensamiento humano. Ñande yaraume en bama ñande inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. 4 elementos esenciales del nefesh, es decir, peñande yarapitu marangatu yahuerecoa, peñandere coebe lleva. Ahí se y por una acá porque tenemos la inteligencia para discernir qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que nos están diciendo. Por eso que es importante también, queridos amigos, todo el aspecto de la formación. Formación catequética, formación de una verdadera evangelización. Evangelización de la eurosapucaintea. Por eso, dentro del proceso de formación religiosa, existen 4 elementos y los 4 tienen que estar funcionando. Porque si no es como tu coche, tiene 4 ruedas, pero uno solo o capulan de rueda, ande homo, aylan de coche, no homo, hay, 2 homo, hay, 4 ruedas, a lo capulan 2, peor 20,
O sea que los 4 tienen que funcionar. Algunas veces nosotros, algunas de las ruedas funcionan los 4, pero algunos están desinflándose. Oye, desinflar, lento y Kerigma, upea ñande y catuya es la Eguerosapucay beñande yara. Eso podemos decir. Kerigma quiere decir eso, anunciar. Pero no nos contentamos con una rueda de nuestro coche. El segundo es el catejeo, la catequesis. Si alguien me anunció algo, si alguien me llamó la atención porque me anunció a Jesucristo, yo no me puedo quedar simplemente en el Eguerosapucay, ¿verdad? Lo que encuentro aquí, lo que leí, porque hay entusiasmo interés, nambre y pon interés, Eguerosapucay. No. Formación, catejeo, catequesis quiere decir segundo elemento, segunda rueda, catequesis. No basta solamente saber, conocer, queridos hermanos, sino que llevarlo a la práctica en el sentido personal que te va a llevar a la comunidad. Apenas era liturguén. Liturguén quiere decir celebrar. Celebrar lo que vos estás convencido y entendiste porque te formaste. Upea con la liturgia, liturguén. Celebración de un anuncio que te hicieron, te formás y conoces, lees. Ella por la catequesis. Y entonces tercer elemento, queridos hermanos, que significa tu propia celebración en tu vida, celebrar tu fe. Y de ahí viene el cuarto elemento, diaconía. Diaconía quiere decir poner en práctica en tu casa, en tu país, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Upe berenja vender en moyana en práctica. Upe algo le dice entonces. Anuncio, catequesis, liturgia y servicio, quiere decir diaconía. Y esto es lo que estamos encontrando aquí, queridos amigos. Y aquí justamente te está hablando, diciendo esa segunda partecita, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, lo que piensas acerca de esta secta. Oñeñe evaínda yese, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice, oñeñe evaínda. Esa es la palabra que aquí utiliza, ¿verdad? En griego, diabaleitai, una división, diabaleitai. Habla mal de ella, hablar mal, diabaleitai. Entonces, el verbo diabaló, difamar quiere decir, difundir en contra, algo en contra. Eso quiere decir diabaleitai, diabaló. Que indica, queridos amigos, un poder, atención, el diabaleitai quiere decir el poder destructor que tiene ese rumor, ¿verdad? Ese rumor. O sea, cuando me hago secta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo un poder destructor de ir contra la comunidad. ¿Por qué, queridos amigos? Este poder destructor, de la secta, justamente cuando hay algo en el interior, en el corazón del hombre que no le gusta, nosotros normalmente reaccionamos. Y reaccionamos en una forma defensiva. Un poder destructor. Quiere destruir todo lo lindo y lo positivo que la comunidad, con sus errores también ciertamente, procura construir. Y el diabaleitai, la secta de por sí lo que busca es pea en la pene santo, pea en la en la moa, pea adorar estatua, cualquier orey, ¿entiendes? ¿Por qué? Y porque no entendemos, siempre es simplemente un diabaleitai, un diabaló, ¿verdad? Que quiere destruir siempre algo que por algún problema o psicológico o algún problema de dolor interior no esté sabido, porque no supimos solucionar interiormente nuestra vida, entonces parece que encontramos la solución a través del diabaleitai, es decir, a través de un poder más bien destructor contra los demás. Y sabemos que la violencia lo único que genera es más violencia y lo único que hace es dividir más a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad.
Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia: «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Ñan de Yara,
Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 22. Pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta, pues hemos sabido que en todas partes se la contradice. El aspecto que decíamos nosotros de las palabras, ¿verdad? Dia baleita, y que quiere decir se habla mal de ella. Este verbo que quiere decir el difamar y que después llegó a ser también el significado de no solamente hablar mal, sino que directamente de ser herético, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir lo de la herejía? Y quiere decir de separar del grupo, eso es lo que quiere decir, y de ahí viene el nombre entonces de sectario, secta, una partecita, en donde hay elementos, decíamos en la definición de una secta, decíamos que son ideas propias que se las pone como si fuesen las únicas verdaderas, dejando de lado todo aquel proceso y aquel camino que se ha hecho durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces es como de repente que yo descubro hoy la pólvora, yo, ahora. La pólvora se descubrió hace 5.000 años. Los chinos descubrieron hace 5.000 años. Pero llego a ¡pum! Descubrí la pólvora. Así se suele decir. Descubriste la pólvora. Una forma de decir que falta un poquitito de información, de estudio. Por eso decíamos que es importante el querigma, por una parte. Para uno pues se entusiasma, viene el querigma y se le abrió los ojos, ¿verdad? Oye, esa cosa, ¿dónde yo he estado durante tanto tiempo?
Y entonces algunos te dicen, yo era pecador en ese momento, etc. Y cierto, sí, bueno, todo lo que vos quieras. O sea, estaba separado porque no me interesaba nada. De repente me vino el anuncio, el querigma, y algo me tocó la fibra. Pero ahí viene el segundo elemento. Segunda ruedita de tu coche es la catequesis, es decir, una formación adecuada, formación de lo que corresponde de este anuncio. El tercero viene lo que es la liturgia, es decir, una celebración. La vida cristiana no es solamente conocimiento. Y esta era una de las cosas, estas ya son herejías antiquísimas, incluso dentro del judaísmo. El famoso gnosticismo, gnus. Ese quiere decir conocimiento. El gnosticismo era la desvirtuación de lo que era ya el judaísmo y después el cristianismo también, que pensaban que la vida religiosa es simplemente conocer, yo conozco y yo. Ese es más o menos como el budismo y todas estas cosas que dicen que es solamente un conocer, la mente, ¿verdad? Yo con la mente, entonces estoy en paz, entro con mi nirvana, estoy ahí. Entonces cero todo lo que es el aspecto social, todo lo que es el aspecto comunidad, etcétera, porque yo entro en una trascendencia y me encuentro con Dios, yo y Dios. Entonces, no hizo falta ni que nacieses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar en el mundo, justamente la encarnación es todo lo contrario de eso, ¿verdad? Algunos pues te preguntan después, padre, el yoga se puede unir. O sea, hay ciertas cosas que uno les dice, ¿verdad? Hay que entender, porque la vida cristiana también tiene su momento de entrar dentro de sí mismo. Pero ¿para qué es entrar dentro de sí mismo? ¿Cuál sería la diferencia de una espiritualidad, de un ponerse ante el Santísimo o ante tu propia conciencia y pensar, ¿verdad? Ahora, yo les suelo decir, si querés utilizar la metodología de entrar, ¿verdad? Porque el yoga pues se queda en eso nomás. El yoga no te hace reflexionar o entender que había acción social, acción con la gente, compromiso real, ¿entienden? Encarnación, pero con la llana de misterio del cristianismo. Yoga no, yoga, su objetivo principal es entrar simplemente en relación con el trascendente, entrar en mi nirvana, entrar ahí, utoitego, ave, etc. Pero pues a lo otro que le coma michi, ¿entendiste? Entonces uno tiene que entender, por eso que la catequesis, catejeo es importante. Es entrar y entender el camino propuesto. Aquí por lo menos el cristianismo y la Biblia nos propone eso. ¿Entendiste? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender primero y hacer una buena catequesis, para después hacer todos los demás, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.